Cuba vista desde el satélite se ve maravillosamente hermosa, con su forma de caimán recostado sobre esas playas que bañan sus costas. La verdad es que nadie puede negar la hermosura de esta isla. Incluso estoy segura de que si pones en Google como destino turístico a la isla de Cuba, te saldrán estas playas maravillosas que en realidad no dejan de serlo, rodeada por su naturaleza y estos colores divinos que claro no son perfectas, pero realmente son unas playas muy bonitas. En la isla de Cuba puedes disfrutar de playas espectaculares como Guardalavaca, Varadero, Cayo Coco. Y puedes disfrutar también de los diferentes resorts que tiene, de hoteles lujosos que algunos pocos privilegiados han tenido la oportunidad de visitar. Porque sí, eso es Cuba, obviamente, una isla rodeada de playas preciosas y un turismo maravilloso. Playas que nosotros hemos caminado, que hemos disfrutado y que hemos podido ir y bañarnos y disfrutarlas hasta que tenemos que sumergirnos para despertar a nuestra cruda realidad. La realidad de gente caminando por las calles, de gente cansada, de gente que vive en apagones, de gente que sale a trabajar, que sale a luchar, como se dice en el buen cubano, a tratar de que el salario te alcance un mes completo. Gente que sale a hacer colas, gente de a pie, cubanos de a diario, la mayoría de la población cubana. De eso voy a estarte hablando en este video. Quédate conmigo que esto comienza exactamente ahora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari, bienvenidos una vez más a mi canal y como viste en el título, esta vez vamos a estar hablando acerca de qué está pasando en Cuba al día de hoy, qué es lo que pasa realmente, qué piensa un cubano, con qué sueña un cubano, pero todo esto desde mi punto de vista. ¿Por qué emigran los cubanos? Y por qué incluso hay gente en Cuba que a pesar de todo lo que estamos viendo no quiere irse de este país. Te cuento todo esto, así que tienes que quedarte hasta el final para enterarte de todo. Y obviamente te lo voy a contar desde mi punto de vista. Así que si te gusta este videito y todo lo que voy a contarte y a explicarte a continuación, dale like, suscríbete que es completamente gratuito y a mí me ayudas un montón. Así que quédate conmigo porque ya comenzamos. Te decía que voy a contarte todo esto desde mi punto de vista porque, por ejemplo, si yo fuera cierta persona de este país con cierto nivel económico, de esas que puede ir a las tiendas y comprarse todos los días una cartera distinta, un par de zapatos distintos, de esas que no tiene fecha de caducidad las visas a los diferentes países, obviamente en este video te diría que Cuba es un paraíso y que todo lo que se ve es playa, hoteles y maravillas, horizontes maravillosos, ofertas gastronómicas deliciosas, que sí las hay, pero no es mi punto de vista porque no es mi vida y yo soy de las que piensa que nadie puede hablar de algo que no ha vivido. Entonces, como no he vivido eso todavía, no puedo darte mi punto de vista de la situación de mi país desde esa perspectiva. Tampoco puedo hablar como si fuera una persona que no tiene casa, que no tiene comida, que se acuesta sin dormir todos los días o que está en la calle pidiendo dinero porque no es mi situación. Probablemente si fuera una de esas personas te diría, o bueno, no te diría nada porque no tendría ni siquiera los recursos para grabarte un video y decirte mi perspectiva de la situación del país desde ese tipo de personas. Así que voy a contarte mi punto de vista. Una cubana común, una cubana de a pie, de la mayoría, de como son la mayoría de los cubanos de esta isla. Me atrevería a decir que al menos un 70%, si no es que un poquito menos, quizá. Una persona trabajadora que no tiene carro para ir al trabajo, o sea, voy al trabajo en el motor de mi papá cuando hay gasolina, porque la situación del combustible aquí también es crítica. Entonces, soy una persona normal, como una trabajadora de las que se despierta cada mañana, tiene que ir a trabajar, que vive de un salario, y en mi caso no es tan así, ya te lo cuento todo. ¿Con qué sueña un cubano? Un cubano sueña prácticamente desde que nace con irse del país. ¿Por qué? Porque eso está, yo creo que ya en la idiosincrasia del cubano, por toda la situación que se vive en este país de que te matas estudiando para tener un futuro mejor y el futuro te lo inculcan tus padres, que es tener un título, y al final ese título tristemente no te sirve para absolutamente nada. En mi caso yo soy ingeniera en ciencias informáticas y cuando terminé de trabajar ejercí el tiempo que es obligatorio ejercer para que tu título después valga, pero al final terminé trabajando de bailarina en los hoteles de turismo porque ganaba más, de representante de un secteto de música tradicional cubana porque ganaba más. Entonces, buscando mejorías salariales, al final mi título
no lo ejercí prácticamente. De hecho, al día de hoy trabajo en el banco y no trabajo de informática, trabajo de especialista. O sea que en Cuba prácticamente yo no diría que es por gusto estudiar, porque los conocimientos nadie te los va a quitar jamás, pero tampoco es que te puedan servir para ganarte la vida. Realmente no es así. Aquí la pirámide económica está completamente al revés y no es un secreto para nadie que ganan muchísimo más las personas que trabajan por cuenta propia que las que trabajan para el gobierno, porque los salarios que ofrece el Estado cubano realmente no son para nada dignos. No te alcanzas ni siquiera para comer el mes completo, ni se diga para irte de vacaciones. No es así. Yo en mi caso trabajo, vivo de un salario, pero yo tengo ayudas porque tengo, mi mejor amiga vive en los Estados Unidos, me ayuda bastante. Mi hermana también vive en los Estados Unidos, entonces tengo personas que viven fuera y que sí me han ayudado bastante en lo que es medicamentos para mi niña, por ejemplo, y esas cosas que se agradecen muchísimo, porque acá en Cuba la situación de los medicamentos también es bastante crítica, la verdad. Cuba al día de hoy, febrero del 2025. Hemos vuelto a cocinar con carbón y con leña. Es increíble esto que te estoy contando, pero es así. Ha sido un retroceso muy, muy grande. En Cuba, en los años del periodo especial, o lo que le llamamos nosotros el periodo especial, fue una etapa que yo no recuerdo mucho porque era pequeña, pero fue cuando se cayó el campo socialista y Cuba pasó el Niágara en bicicleta, como decimos los cubanos. Y bueno, en esa época la gente cocinaba con carbón, con leña. Después hubo un pequeño avance y se dejó todo esto. De hecho, se creó la infraestructura, todo el mundo cocinaba con electricidad. Después incluso vino un avance un poquito mejor y ya teníamos el gas licuado y ya nadie cocinaba con carbón y leña. Ahora, con todo este problema de los apagones, que no es un secreto para nadie, que estamos viviendo una etapa de apagones grandísima, la gente ha tenido que volver a cocinar con carbón y leña. El cubano vive estresado porque yo todavía no he tenido que cocinar con carbón y leña, es una realidad, pero mi hermana, que vive en un municipio de aquí de Holguín, o sea, mi otra hermana, sí le ha tenido que tocar y realmente es muy triste, es muy, muy, muy triste. La situación del gas, no llega gas, cuando llegan las colas son inmensas. El cubano pasa yo no sé qué tiempo de su vida haciendo colas y bueno, terrible. Ahora también resulta que volvieron las tiendas en USD. ¿Cómo te lo cuento, mi amor? En USD, dime, ¿qué hacemos los cubanos que no tenemos USD? Porque el gobierno no te paga un salario en USD, sin embargo tienes tiendas que tienes que pagar en USD. Son las cosas de este país que te hacen querer irte de este país. Y no es que el cubano tenga en sus sueños que lo mejor de la vida es emigrar, porque para la gente que emigra es triste porque dejan un pedazo de su vida acá, pero es que no queda más remedio. Migrar es un tema difícil. Es difícil para un cubano y es difícil para todo el mundo, pero para los cubanos es bien triste porque no todo el mundo que se va, a mí el día que me toque irme de este país, porque yo sueño con el día en poder irme de aquí, no es que me voy a ir con una sonrisa y dando brincos de este alto porque me voy, no. Es porque tú ves la puerta abierta de poder ayudar a tu familia, de esos padres que yo tengo que me lo han dado todo, toda la vida, y yo quiero poder algún día ayudarles a ellos. Y si no me voy de aquí, no tengo cómo ayudarles. Pero el día que me toque irme de aquí me iré con el corazón hecho pedazos, porque voy a irme, sí, voy a tener un futuro, sí, pero los dejo a ellos atrás. Y yo pienso que esa es la vida del migrante, es esa, dejar atrás cosas por un futuro mejor. Pero ese futuro que es mejor y es el que siempre soñaste, es un futuro la mayoría de las veces triste y solo, pero es lo que toca. Entonces yo quería contarte eso, cómo está Cuba en el 2025. Cuba está así. Hay personas que viven en Cuba que no quieren emigrar. Te cuento por qué. Porque son personas que por lo general tienen una economía bastante buena. Son personas que pueden viajar a México, a Panamá, a Cancún, que tienen visa incluso para los Estados Unidos. Y son personas que viviendo aquí viven bien, porque no sienten el golpe de la escasez de alimentos, de la escasez de electricidad, porque son los que tienen dinero para comprarse una planta, porque son los que cuando están muy estresados cogen un avión y se van y desconectan. Entonces esas personas están acostumbradas a vivir en Cuba, que para nadie es un secreto que aquí la gente en Cuba tampoco se trabaja con el nivel de rigurosidad que se trabaja, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y si puedes vivir cómodo, bien, no tienes que matarte trabajando, puedes viajar cada vez que quieras,
pues no tienes necesidad de irte de Cuba. Es así de simple. Parece increíble, pero es verdad. Hay gente que lo consigue y lo logra, y felicidades. Yo quisiera ser uno de ellos, pero no lo soy. Yo todavía sueño con mi ciudadanía española, que de hecho, para los curiosos, estoy esperando la credencial para poder ir al consulado a entregar mi expediente. En ese paso estoy. No tiene nada que ver con el video, pero yo tenía que informárselos. Bueno, mi corazón, y hasta aquí el videito de hoy. Yo espero que te haya gustado. Te he contado así a grandes rasgos cómo está mi país hasta el día de hoy. Si te gustó este videito, dale like, suscríbete, que es completamente gratuito. Te repito, y a mí me alegras la vida un montón y me ayudas cantidad. Yo te espero en un próximo video. ¡Chao!